Decir buenos días sería equivocarnos, porque estamos ya al mediodía. Pienso que muchos de ustedes ya conocen el himno que recién terminamos de cantar. Un himno que exalta al Señor, que nos hace ver que Él es alguien más que la crucecita que anda por ahí, que es alguien que tiene que tener una influencia real en nuestra vida. Yo quiero hablarles de un pasaje que está en la Biblia y cuando Dios me lo dio, yo dije, Señor, ¿qué hago con este pasaje? Hay mucho para decir ahí, hay mucho para entregar ahí. Y yo tengo que empezar simplemente presentando a Jesucristo, porque Él es el todo de la vida del ser humano. Por eso cuando el ser humano se aleja de Dios, queda solo, perdido, arruinado. Porque no fue creado para vivir solo. Y esto va para aquellos que son cristianos de años y cristianos nuevos también. Dios no nos creó ni nos arrimó a su reino para vivir solos. Y la mayoría de nuestro tiempo le decimos, hola Señor, muchas gracias. Buen día, Señor. Pero ahora me voy a hacer las cosas que tengo que hacer, y lo ignoro a Él en las cosas que tengo que hacer. Y pienso que sí, mi vida espiritual está unida a la vida de la comunidad de fe a la que pertenezco, y a mi grupo pequeño, y a mis amigos cristianos. Pero no me doy cuenta que la relación permanente tiene que ser con Él. Porque Él está en tu negocio, Él está en tu familia, Él está en la calle cuando vas por ahí. Él está con tus amigos cuando te divertís o no. Él está cuando festejás. ¿Por qué? Porque Él es presente. Está permanentemente con nosotros. Y la escritura que yo tengo para ustedes esta mañana, y la voy a leer de la versión 60 y ustedes quizás la tengan ahí atrás. Es Colosenses capítulo 1 y verso 13. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó de un reino y nos puso en otro, completamente diferente. No tiene nada que ver este reino con este otro. No tiene nada que ver el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. La vida que vivimos, tan secular como varios dijeron antes, nos lleva a pensar en el esfuerzo personal para alcanzar la paz con Dios. Pero esto no es así.
Ningún esfuerzo personal te va a acercar a Dios. Lo único que te acerca a Dios es la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y cuando el hombre ignora esto, se va alejando cada vez más de Dios y pone otros consuelitos en su vida. Pequeñas satisfacciones seculares, el título, el diploma, la profesionalidad. Y se olvida que es tan fácil ir a la cruz y buscarlo a Él. Él tiene que ser el centro de tu vida. No tu trabajo, no el dinero, no tu familia, no tus hijos, no tu esposa, no vos mismo, porque tu vida le pertenece a Él. Cuando yo me di cuenta de esta realidad, era muy jovencito, y que me di cuenta que por más que el mundo pudiese darme satisfacciones en el deporte o en la universidad o tal o cual cosa, Dios me dijo, el único soy yo. Y empecé a ver, y en mi Biblia viejita, que no es la misma que esta, tengo subrayado permanentemente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean todo lo que fue creado en Él. Él es el número uno. No hay otro. Él debe ser el que gobierna nuestras vidas. Como un reconocimiento, el autor de la última canción que cantamos nos enseñó a decir digno es. Él, Cordero, no hay otro. Él. Porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted está viviendo en el reino de su amado Hijo y sus leyes tienen que ser obedecidas. Nos cuesta mucho trabajo porque queremos ponernos siempre lo que yo pienso, lo que yo quiero. Siempre mi egoísmo va delante de lo que Dios quiere. Estaba hablando con una persona en estos días y estaba tratando de aconsejarle por un tema muy importante para su vida. Y le dije, no busques más. Pedile a Dios, porque en Él está la respuesta que necesitas. ¿Saben? Él es el que hace los cambios. Y cuando Él aparece en tu vida y la mía, es Él el que hace los imposibles de tu vida.
lo que vos no podés, lo que a lo mejor durante años estás luchando y no lo conseguís. Él es el que produce los imposibles. Y cuando orás a Dios, ves las cosas que son imposibles primero, pero seguís orando a Dios honestamente y pidiéndole a Él, y a partir de entonces empezás a sentir que, bueno, parece que no es imposible, pero es tan difícil. Y seguís orando y te va a pasar como a la iglesia con el ragio, ya está hecho. ¿Por qué? ¿Porque lo hicimos nosotros? No. Porque lo hizo Él. En Él descansa todo el poder de la transformación de tu vida y la mía. En Él está la paz, en Él está la seguridad, en Él está el verdadero gozo. Y yo te diría, no luches más. Mirá hacia la cruz, porque en la cruz vas a buscar y encontrar la paz que necesitas. Yo elegí un video cortito de alguien que sus canciones me acompañan en todas las campañas donde esté, porque cuenta una realidad. Y les voy a pedir que lo pongan ahora. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí,
En Él tiene que estar puesta tu confianza. En ningún otro. Y la Escritura dice en el verso 19 del capítulo 1 de Colosenses que leímos antes: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás peleando con Dios por alguna razón que Dios no te contesta? Déjame decirte que la única manera de poder reconciliarte con Dios es yendo a la cruz. La cruz es la que trae el perdón que necesita tu vida, la paz que necesita tu alma. Deja de mirarte para adentro. Deja de pensar cuánto tiempo hace que venís a la iglesia, o que conoces la Biblia, o que cantás, o lo que hagas. Deja de pensar en eso. Mira tu corazón. ¿Cómo se encuentra? ¿Estás bien con Dios? A veces cuando en COPS oramos por la gente que viene, yo les pregunto siempre: ¿y cómo estás con Dios? ¿Estás bien? ¿O estás a las piñas con Dios? ¿Vivís peleándote con Él permanentemente o reconoces que algo no anda bien? Porque el pecado, el engaño, la envidia, la maldad, la fornicación, el adulterio, cualquier tipo de vicio por ahí te tiene atrapado y no podés romper la atadura, las ligaduras con que Satanás te tomó. Y el primer texto que leímos decía: el cual nos ha librado de la potestad. Librar es romper. Te dejó sin cadenas, te dejó sin nada que te ate. Afuera los vicios, afuera el pecado, afuera la maldad. Ahora sos libre en Cristo Jesús, dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay pastor que te pueda perdonar. No hay iglesia que te pueda salvar. Ni siquiera esta. El único es Jesucristo. Porque Él derramó su sangre en la cruz. Y cuando estás solo, como decía recién Lily Goodman, cuando estás triste, cuando estás afligido, cuando no tenés salida y te enfrentás a las consecuencias de haber vivido lejos de Dios, hay dolor, sí. Hay llanto, tal vez. Hay angustia. Hay depresión. Hay entrega. Decís: no puedo más. Hay posibilidad de suicidio, de muerte, porque no aguantas más esta vida que estás viviendo. Tenés que saber que Dios te ama y que Él fue a la cruz y derramó su sangre para perdonar todos tus pecados y darte una vida nueva en Él. ¿Querés reconciliarte con Dios mediante la sangre que Él derramó en la cruz?
Dios no necesita ningún sacrificio tuyo. La ley en la antigüedad decía que el cordero debía morir limpio, sin mancha, derramar su sangre, y el israelita que lo ofrecía, él decía, Él está muriendo por mí. Y cuando Cristo está en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos, su sangre derramándose de sus heridas, vos y yo podemos decir, Él está muriendo por mí, porque mis pecados le llevaron a la cruz para que Dios nos perdone, nos dé una vida nueva, nos saque del reino de las tinieblas y nos ponga en el reino de su amado Hijo. Por eso yo puedo confiar en Él. No le hago ningún favor a Dios confiando en Él. Dios me hace el favor a mí. Dios perdona mis pecados. Dios viene a vivir a mi vida porque ese fue su deseo desde el principio. Vivir conmigo toda la vida. Pero a lo mejor vos lo rechazaste, te olvidaste de Él, simplemente lo ignoraste, nunca lo tuviste presente. Bueno, esta mañana Él te dice, podés reconciliarte por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Querés hacerlo? Es simple, es sencillo, no tenés que pagar nada, Él ya pagó todo en la cruz. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Él y Él te perdona. Si querés pedirle perdón a Dios ahora mismo, podés hacer una oración ahí íntimamente con tus propias palabras y decirle a Dios, Dios, yo sé que soy un pecador, gracias por el sacrificio de la cruz, porque tiene poder para sacarme de las tinieblas y hacerme vivir contigo para siempre. Para siempre. No más el infierno de esta vida aquí, o el infierno eterno cuando llega la muerte. No, Cristo muere en la cruz para darte vida. En Números, el capítulo 17 dice que la vida de todo hombre está en su sangre. Y vuelve a repetir más tarde, y la vida en la sangre está. Cuando Jesús derrama su sangre, no es para que sigas muriendo en tus pecados, en tus vicios, en tu angustia, en tu dolor. Cuando Jesús muere y derrama su sangre, es para limpiar tus pecados, quitarlos de tu vida y darte vida. Y vida en abundancia. Darte la seguridad de la vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Querés confiar en el Señor Jesús? Decile a Él en tu corazón una sencilla oración. Si no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración muy simple. Si querés, repetirla en tu corazón. Decile así al Señor. Señor, yo no te conozco. O solamente, Señor, te conocía de nombre porque venía acá a la iglesia, o mis amigos, o mi familia. Pero nunca me arrepentí de mis pecados. Ahora, Señor Jesús, te pido que me perdones, que vengas a vivir a mi corazón porque yo te necesito. Perdona todos mis pecados. Yo creo que tu sangre fue derramada
para salvarme a mí. Y tu resurrección me muestra la verdad que tú quieres vivir en mi vida, Señor Jesús. Yo te recibo en mi corazón. En este momento, ayúdame para ser un hijo, una hija tuya fiel. Y mientras